Chicahuatiga. Me da mucho gusto saludarles en esta noche del 21 de noviembre del 2024. Estoy haciéndoles este breve video para ustedes, la comunidad de Shimomashti. Aprovecho para saludarlos, para agradecerles su apoyo, el seguimiento que han estado haciendo a nuestras publicaciones, a pesar de que no han sido pues diarias como antes lo lográbamos hacer. Eh, Se ha perdido un poco la costumbre de las transmisiones en vivo, aunque hemos mantenido estas bonitas conversaciones en el taller de Tlachtolpapalot, al cual los seguimos invitando. Pero ¿por qué quise hacer este video? Bueno, vámonos rápidamente. Según información que tenemos, el día de hoy, 21 de noviembre, se celebra en por lo menos 180 países el Día Mundial del Saludo. El Día Mundial del Saludo y quisimos hacer un breve video hablando de esta situación. El saludar, el saludar no es igual en todos los lugares, ¿de acuerdo? Para empezar, la palabra saludo proviene del latín salutare y este está vinculado con salus, que es la salud. Entonces, el saludo en origen latino tiene que ver con el buen deseo, el deseo de salud hacia los demás. En la actualidad, algunas personas piensan que el saludar es un mero gesto o algunas otras cosas. De pronto, vamos, se llega a pensar que como acostumbran saludar en el lugar donde yo vivo, es así en todas partes. Y especialmente lo que vemos en televisión, en las películas, en las series, pensamos que esa es la forma de saludar estándar que existe en todo el planeta. Pero debemos saber que no es así. Eso es importantísimo. Vamos, en algunos lugares del mundo, incluso del país donde vivamos, será muy común un apretón de manos, pero en otro lugar del mismo país, esto será absolutamente incluso inadecuado. Así como, por ejemplo, quizás alguien de cierta zona se sorprenda de que la gente esté acostumbradísima a besarse con un beso en la mejilla, varones con varones, mujeres con mujeres y mixto, cosa que no sucederá en otros lugares. Pero esto es importantísimo aquí en Shimomashti porque recordemos que una de nuestras campañas de difusión y de concientización que hemos hecho es la de Di no al Qualitonal. Esta campaña es súper importante porque precisamente le da relevancia a una situación que era invisible. El hecho de que saludos como Cualitónale, Cualiteotla, Cualiyowak, que son adaptaciones bizarras del saludo acostumbrado en la mayoría de los países de habla hispana, inglesa, francesa, italiana, portugués, ¿no? Se suele acostumbrar de buenos días, good morning, buongiorno, etcétera. O sea, uno piensa que como estos países que tienen tanta presencia y estos idiomas tan hegemónicos, existen este tipo de saludos, lo normal, entre comillas, para el hispano pensante, para el hispanohablante, es que ese saludo también existe en náhuatl. Y entonces, al no encontrarlo de buenas a primeras, se crea la traducción, la presunta traducción, y entonces se genera este saludo bizarro. El problema es que este va sustituyendo los saludos que sí existen dentro de las comunidades nahuas. Saludos como el panolti, piali, yagüi, chicahuatiga, sinoque, etcétera. Pero no solo eso. Por ejemplo, aunque una persona acostumbre saludar de manera correcta, por ejemplo, en la comunidad donde saluda Nolti, de pronto esta persona, al no ser de la comunidad, nunca haber vivido en ella, de pronto extiende la mano para saludar y quiere apretar la mano como es costumbre donde ella creció y notará cierta incomodidad con los nahuas. Es que no solamente los nahuas, muchos pueblos indígenas ven con recelo el contacto físico por diversas razones. Entonces, lo mejor es que si sabemos el saludo de la comunidad ya, para empezar, ¿no? Ya no utilizamos el Qualitonally, pero ahora que tenemos el saludo de la comunidad en nuestro acervo, ahora solo lo vamos a utilizar y no vamos a intentar estrechar la mano.
Y si esto se va a dar, vamos a usar el tlaxpaloa, una palabra en náhuatl que de hecho describe cómo es el saludar. Es así, apenas tocando las puntas, ¿no? Un toquecito, vámonos. Eso es tlaxpaloa. Es un toquecito leve y ya está, ¿no? Un apretón de manos, un tomar de las manos implicaría incluso un mensaje que no se quiere dar, ¿de acuerdo? Mucho menos un apretón fuerte, ¿no? Una palmeada en el hombro es bastante extraña, bastante extraña. Esto se acostumbra poco, aún entre varones, pero eh, digamos que por esa razón no sería bueno tenerlo. El beso de mejilla, estas cosas no forman parte. Vamos, el contacto físico no forma parte de un saludo tradicional nago. Y me atrevo a decir que de otros pueblos indígenas, ¿sí? Así que la invitación aquí es asegúrense de que ustedes no transgredan esto, esta costumbre, por intentar ser amables. Sí, o sea, estamos conscientes de que ustedes no lo van a hacer con mala intención, ¿de acuerdo? Entendemos que porque ustedes están acostumbrados a esta forma de salutación, creen que deben hacerlo en las comunidades, pero no. Eh, Preferiblemente respeten las costumbres, muéstrense amables, pero sin contacto físico. Es una recomendación que incluso los podría librar de algunos malentendidos fuertes, como el que piensen que ustedes están interesados en alguien para iniciar una relación seria cuando solo querían saludar, ¿verdad? Hay casos, así que por eso se los advertimos. Y bueno, recuerden, esto no solamente es en los pueblos indígenas, es en todo el mundo. La costumbre de saludar es distinta. Pero quiero aprovechar también para decirles que en algunas comunidades, de hecho, el saludo no existe. Así como lo escuchan, el saludo no existe. Eh, bueno, es que un saludo de hola y adiós, hello and goodbye, ¿no? Este saludo moderno donde no hay una verdadera comunión entre uno y otro, donde no hay una conversación. Vamos, porque el saludo originalmente establecía la pauta, era el primer paso para iniciar una conversación. Entonces, un saludo de hola y adiós, en algunas comunidades nahuas, esto será algo que no existe. Tanto es así que carecerán de un saludo en náhuatl. Aunque esto pueda sonar raro, lo cierto es que está acompañado de algo más lindo, que es la posibilidad de iniciar una conversación con cualquier persona de manera muy abierta, muy amable, obviamente en el idioma de preferencia. Entonces, imagínense ustedes que en algunas comunidades incluso se tuvieron que crear saludos que indiquen que ya no hay tiempo para una conversación. Porque en lo normal, la idea es, si tú me saludas es que quieres conversar conmigo, al menos brevemente. El clima hoy está nublado, Ashkan Tlamishtentok, Ashkan Tona, etcétera, ¿no? Y entonces la persona contesta, ¿qué más? Ashkan Tlamishtentok, etcétera, y empiezan ahí a intercambiar información sobre el clima, el bienestar de la familia, los precios de los productos en la localidad, alguna noticia de relevancia y vámonos. Pero es así, ¿no? Un saludo en algunas comunidades será una pequeña conversación. Es algo lindo que en la modernidad se ha perdido. Obviamente, hoy en día la gente hasta podría tomar como acoso un simple buenos días. Cosas raras están sucediendo. Pero ese estrés, esa falta de cordialidad, esa cerrazón, esa apatía que existe en la ciudad, recuérdenlo, amigos, no existe en las comunidades nahuas, pero tampoco va a existir el contacto físico. Entonces, esta pequeña información que les estamos comentando, tómenla en cuenta, por favor. Tómenla en cuenta. Si tienen sus dudas, pónganla en los comentarios. Si tienen algunas experiencias que ustedes han vivido, anécdotas de cuando han estado en una comunidad o de la comunidad donde actualmente viven y quieren compartirla con nosotros, adelante, adelante. Se agradece. Muchas gracias. Los saludo. Me despido de ustedes. Mi nombre es Samuel Santiago, Yolcapoli, Tlaxcuiloni, Juani, Yolpaki, Ashkan, Nimechlapowia, y Canin Tlachtolzintli, y Techken, Timotlaspaloa, Juan Timonoza. Timotasque, Oxeton.